¿cómo estarán formadas todas las cosas? Parte de esa respuesta data desde hace 500 años antes de la era común en Grecia, empezando con la propuesta del filósofo Demócrito, quien sentó las bases de la existencia de una partícula que forma la materia y a la cual denominó átomo. Y eso solo fue el principio de un gran descubrimiento. Mi nombre es Rubén Eduardo Alberto Contreras, y en esta actividad integradora número 1 les mostraré el átomo y sus alcances. Lo que en su momento era solo una propuesta, otros científicos fueron aportando nuevos entendimientos que dejaron más que claro que esto era una realidad. En el siglo XIX, el químico británico John Dalton afirmó que toda la materia está formada por átomos, y cada uno es idéntico en masa y en propiedades químicas, pero diferentes de los demás elementos. También dijo que estos no se crean ni se destruyen, solo se combinan en proporciones específicas para formar nuevos compuestos. Este era su modelo, un modelo simple pero revolucionario para su época. Con el tiempo, a principios del siglo XX, el físico británico John Thomson realizaría un experimento que cambiaría su forma de ver las cosas. Al aplicar un voltaje en tubos de rayos catódicos, veía que esos rayos estaban compuestos por partículas con carga negativa y masa muy pequeñas. A esos los llamó electrones. Así que desarrolló un modelo que juntara ese descubrimiento con los entendimientos que ya se tenían y creó el conocido modelo del pudín de pasas. Afirmó que el átomo era una esfera con carga positiva y con electrones incrustados en ella, por lo que se daba una carga eléctrica neta neutra. Aquí podemos apreciarlo mejor. Con eso se comprendió que los átomos no eran indivisibles, sino que tenían componentes aún más pequeños. Gracias a ello, en 1911, un físico neozelandés británico llamado Ernest Rutherford realizó un experimento conocido como la lámina de oro. Esto lo llevó al descubrimiento de otra parte importante del átomo, que se le conoció como el núcleo atómico. Mostró que el átomo, en su mayoría, es espacio vacío, con un pequeño y denso núcleo con una carga positiva. Así que Rutherford presentó un nuevo modelo atómico conocido como el modelo planetario. Él afirmó que la mayor parte de la masa del átomo estaba concentrada en un núcleo central cargado positivamente y que los electrones, que eran mucho más densos, orbitaban alrededor del núcleo a grandes distancias, muy similar a como los planetas orbitan alrededor del Sol. Con el tiempo, se obtuvo un nuevo entendimiento dado por uno de los estudiantes de Rutherford. Niels Bohr fue un físico danés que vivió en el siglo XX y en 1913 mostró su modelo atómico conocido como el modelo de Bohr. En él se incorporaban varias ideas de la mecánica cuántica y afirmó que los electrones orbitan alrededor del núcleo en órbitas de diferente nivel de energía y podemos conocer su composición identificando los electrones de valencia de cada elemento sabiendo el número atómico del átomo. Todas esas aportaciones ayudaron a conocer fundamentos en común. Una reacción química, por ejemplo, es un proceso en el que los átomos de uno o más compuestos se reorganizan para formar nuevos compuestos, mientras que una ecuación química es una representación de esto de forma escrita, que muestra los reactivos en el lado izquierdo y los productos en el lado derecho. Por ejemplo, los enlaces covalentes se forman cuando dos átomos comparten pares de electrones, lo que ocurre entre átomos no metálicos. También están los enlaces iónicos, que se forman cuando uno o más electrones son transferidos de un átomo a otro, creando iones con cargas opuestas que se atraen entre sí, generando un metal y un no metal. Por otra parte, los enlaces metálicos se forman cuando los electrones de valencia de los átomos metálicos se deslocalizan y se mueven libremente entre los átomos.
Esto poquito que hemos analizado nos deja ver que todo lo que hay a nuestro alrededor está perfectamente diseñado, desde las cosas más grandes hasta incluso lo más diminuto. Y es por eso que tal vez un escritor llegó a expresarse de la siguiente forma. Por la fe, percibimos que los sistemas fueron puestos en orden por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve ha llegado a existir a partir de cosas invisibles.